Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Un saludo muy cordialmente de parte del hermano pastor William Rivera, y mi nombre es Jorge Moisés Sanginés. Para todos los que nos oyen, es un gusto estar aquí con ustedes una vez más, exponiendo la palabra de Dios y pidiéndole el auxilio y el oportuno socorro al Espíritu de Dios para que podamos hablar de acuerdo a lo que está escrito, usando siempre las escrituras, no apartándonos a diestra ni a siniestra y hablando pensamientos humanos. Y si vamos a poner algún ejemplo, de antemano vamos a decir que es un ejemplo, porque la palabra de Dios es suficiente como para poder entenderla. Gracias una vez más porque ustedes nos prestan atención donde quiera que se encuentren, ya sea en Sudamérica, también por el lado de España, que tanto necesita el Evangelio España. Amén, aleluya. Una vez más, gracias, y aquí el hermano William Rivera, el pastor de la congregación La Peña de Oreb, en la ciudad de Palmdale, California. Amén. Adelante, hermano pastor. Gloria a Dios, gracias mi hermano, qué bendición hermano poder estar aquí una vez más. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos tiene con salud, nos tiene con vida y estamos contentos a pesar de cualquier circunstancia adversa, a pesar de lo que puede estar pasando, estamos contentos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es, amén. Amén. Así amén. que sean bienvenidos todos, le damos la bienvenida, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Así es, amén, de acuerdo. Y que pues reciban esta palabra, esto que el Señor nos da en este día. Sean bienvenidos todos y nuestro único propósito siempre es poder edificar al cuerpo de Cristo y también anunciar estas verdades a aquellos que no la conocen, que sean de mucha bendición a sus vidas, porque escrito está, ya está escrito en la palabra de Dios lo que vamos a hablar. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará sin antes tener su fiel cumplimiento. Así que, sin más preámbulo, queremos de lleno entrar a este tema que vamos hoy con la ayuda del Señor a desarrollar, y para esto vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 36. Vamos a leer. Si tienes una Biblia, abre tu Biblia ahí donde te encuentres, para que juntos podamos darnos cuenta a través de las Escrituras lo que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Juan 8:36 dice así la palabra del Señor: así que si el Hijo los hace libres, seréis realmente libres. Aleluya. Una vez más. Aleluya. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Gloria a Dios. Aleluya. Este tema, ¿verdad?, que hoy nos toca es verdaderamente libres. La pregunta es para todos en general, ¿verdad? Los que hemos tenido ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Y con aquellos que probablemente no lo han tenido, ¿verdad? ¿Seremos verdaderamente libres? Seremos verdaderamente libres, porque aquí el versículo dice, si el Hijo, el versículo 36, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El Hijo de Dios, ¿verdad?, el que vino a dar su vida por nosotros. Entonces dice que si Él nos hace libres, vamos a ser verdaderamente libres. Ahora, ¿libres de qué? ¿Verdad? ¿Libres de qué? De tantas, podemos enumerar, ¿verdad? Primeramente, libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, libres de maldiciones generacionales y ancestrales, libres de qué? De tradiciones. Aleluya. De hombres.
Así es. ¿Libres de qué? De vivir en círculos viciosos que destruyen nuestra vida. Amén. O sea, libres, Aleluya. libres de qué? De todas esas cadenas, de esas ataduras, de esas ligaduras que atan nuestra vida y por lo cual no podemos nosotros poder decir con libertad: soy libre verdaderamente. He conocido al Hijo de Dios, que Él es el único que puede romper mis cadenas, mis ataduras, mis ligaduras, porque nadie más puede hacerlo. Por eso la palabra es tan clara: si el Hijo de Dios os libertare, os seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, Amén. tan clara que es la palabra. ¿Por qué solamente el Hijo de Dios puede hacernos libres? Porque la Biblia dice que a Él se le dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es el único que tiene el poder para perdonar pecados, para liberar al hombre, para sacarlo donde quiera que se encuentre. El Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, que no se quedó en la tumba, que no se quedó colgado del madero, sino que resucitó con poder y gloria. Y Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso dice aquí: si el Hijo os libertare. Y esa libertad, vamos a estar rápidamente pasando el tiempo a mi hermano, esa libertad que estamos hablando aquí no es momentánea, no es pasajera, es una libertad en la cual debemos mantenernos, esa libertad que debemos de disfrutar, esa libertad que debemos nosotros publicar, esa libertad que nosotros debemos caminar día con día, porque el que intervino en nuestras vidas ha sido el Hijo de Dios. Mi hermano Jorge. Gracias, hermano. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, les dice más arriba Gloria a los Dios. judíos religiosos que pensaban que por su actitud o pertenecer al judaísmo no eran esclavos de nada. Pero Jesús, conociendo el corazón del hombre desde el principio de la creación, ¿no? Después de la caída, Él sabía lo que había escondido en el corazón de cada ser humano. Les responden sarcásticamente y le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces el Señor les da una respuesta tajante que los deja con la boca abierta. Les dice, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El pecado tiene muchas ramificaciones y una de las tantas que en estos días está destruyendo la humanidad, destruyendo el núcleo en sí del hogar, de la sociedad, es el consumo de drogas, el sexo, ese afinamiento que el hombre y la mujer tienen de dedicarse a lo bochornoso, si podríamos decir. Eso lo hace a uno esclavo. Y verdaderamente el que viene al conocimiento del Señor, de que el Señor Jesús tuvo un solo principio, tuvo una sola razón de ir a la cruz del Calvario, fue a redimirnos, a tomar nuestro lugar en la cruz, habiendo sido Él inocente, sin mancha ni pecado. Está destruyendo el alcoholismo, la drogadicción y el sexo ilícito en toda sociedad en el mundo entero. Entonces, cuando uno viene reconociendo que es esclavo de los vicios, es esclavo del alcohol, de las drogas, y muchos de nosotros, los creyentes que hemos pasado por esa situación desde nuestra juventud, antes del programa platicábamos experiencias con el hermano pastor, cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes, y nos ponemos a recapacitar de dónde nos trajo el Señor a su cruz,
a los pies de su cruz, Sí, Señor. a perdonarnos. Por eso Pablo, habiendo perseguido a la iglesia durante tanto tiempo, habiendo conocido el Antiguo Testamento, tal vez él lo sabía de memoria, él se humilla delante de Dios y dice: yo soy el más vil pecador, porque él reconocía su condición. Entonces la libertad que tenemos hoy en día en Cristo Jesús es eterna. Ya no vamos a ser gobernados nosotros por ningún vicio, por ninguna actitud que ofenda a la santidad, ofenda a nuestro Dios. Al contrario, vamos a tratar de alejarnos, vamos a tratar de anunciar estas buenas nuevas, de decir que solamente en Cristo hay libertad, porque como él dijo bien claramente: a quien el Hijo hace libre, libre queda para siempre. Y también les responde a ellos encarándoles su situación, haciéndoles verdaderamente ver que ellos no eran perfectos, que ellos tenían sus problemas y muy íntimos dentro de ellos. No, por eso es que les dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, hoy lo que te queremos anunciar, hermano, hermana, es que si eres esclavo o esclava de algo, aquí te vamos a presentar la solución. Amén, hermano, por favor, continúe. Gloria a Dios. La pregunta nuevamente, ¿verdad? ¿De qué? ¿Verdad? Aquí podemos preguntar, ¿verdad? Libres de qué, o sea, porque el Señor dice que Él vino, aquí el versículo que leímos, que Él vino a darle libertad o a romper esas cadenas si el Hijo de Dios os libertar. Entonces, ¿libres de qué? Podemos poner el ejemplo más, digamos, por decir así, más poderoso. Nos vino a ser libres de vivir una vida en el pecado. Aleluya, amén. Eso es lo más Amén. grande que el Así hombre es. tiene. Nos vino a ser libres del pecado. Porque antes, digamos, nosotros por la gracia, por la misericordia, por la bondad y por el grande amor del Señor, nosotros, el Señor nos alcanzó y nos libró, nos libertó el Señor de tantas ataduras. Amén, de ataduras que vivíamos en el pecado, revolcándonos en el pecado. Entonces la pregunta es: ¿libres de qué? Del pecado. Porque el pecado nos esclavizaba, el pecado nos estaba llevando a la muerte eterna, el pecado nos estaba enfermando, el pecado nos tenía esclavizados. Entonces a eso ha venido el Señor. Muchos puedan decir, ¿verdad? Como por ejemplo el concepto de libertad es muy valorado entre los seres humanos, ¿verdad? El concepto de libertad es muy valorado entre los seres humanos. Nos gusta hablar de nuestro derecho de ser libres y actuar como nosotros queremos, ¿verdad? Pero el concepto que estamos hablando o el ejemplo que estamos hablando aquí es una libertad espiritual. Amén. Que el Señor te viene a hacer libre de ese pecado que te está destruyendo, porque podemos estar libres físicamente. Físicamente estamos libres, no estamos encerrados en una prisión que están privados de su libertad, ¿verdad? Puedes estar libre tú caminando por las calles y yendo donde tú quieras, pero espiritualmente puedes estar preso, puedes estar esclavizado a muchas cosas, que algo que has luchado, has batallado, probablemente no dices nada, te quedas callado, pero eres esclavo. Entonces, de esa libertad espiritual es que estamos hablando acá, que el Señor quiere hacerte libre de esos ataduras, de esas ligaduras, de esas amarras, de esas cadenas, de esas adicciones que hay en tu vida. Que el Señor para eso vino. Dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer las obras del diablo.
¿Y dónde están esas obras del diablo? Dentro del corazón y la vida del hombre. Ahí están esas obras. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Entonces, verdaderamente libres, que cada uno de nosotros que hemos experimentado la bondad de Dios, la pregunta es, ¿seré verdaderamente libre o hay cosas que me atan? Hay cosas que me esclavizan, hay cosas que no me dejan avanzar, hay cosas que están ahí están, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Recurrir a Cristo, ir a los pies de Cristo, y Él está dispuesto a hacerme libre. Entonces, estamos hablando de esa libertad del pecado, porque el pecado es un cáncer mortal. El pecado es un cáncer mortal, porque no solo mata al cuerpo, sino mata el alma. Por eso vino Cristo, para que todo ser humano, todo hombre, quien quiera que nos escuche, donde quiera que estés, Cristo te quiere hacer libre. Cristo te quiere libertar de esas cadenas, de eso que has estado hundido por años. Hay solución, hay respuesta a tu situación, a tu problema, a tu necesidad. Es Cristo que quiere darte esa libertad. Los que hemos recibido a Cristo disfrutamos de esa libertad. Tenemos que seguir batallando día con día, luchando para mantenernos en esa libertad. ¿Por qué? Porque cada día nosotros tenemos luchas. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra huestes de maldad, que muchas veces batallamos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo de nuestras almas que quiere nuevamente llevarnos cautivo al pecado donde estábamos antes. Es una batalla continua, pero tenemos al Todopoderoso, al grande, al que venció con poder y gloria, que por medio de Él, como dice la Escritura, que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso, mi amigo, mi hermano, busquemos cada día el ser libres. Busquemos cada día. Si tú probablemente dices, yo soy libre, tú puedes decir que eres libre, pero si te mencionamos algunas cosas, probablemente vas a decir, tal vez no. Probablemente vas a decir no. Por ejemplo, hay cristianos que somos libres, pero las tradiciones del mundo, las tradiciones paganas los atraen. Entonces no eres libre. Así es. ¿Por qué? Porque dependes de esa tradición de cierta fecha, dependes de esa tradición que se celebra en tal fecha. No eres libre, porque si fueras libre, dice Cristo, me hizo libre de esas tradiciones del mundo, tradiciones paganas, que hablan, que aparentan, que hablan de Dios, pero no están en la Escritura. Entonces eres esclavo. La Biblia dice que el que se hace esclavo de lo que lo ha vencido. Por eso el tema es verdaderamente libres, mi hermano Jorge. Amén, hermano. El mes pasado, por ejemplo, hubo un festival en todo Sudamérica y también en parte de Centroamérica, que se llama Carnaval. Y lo sorprendente de todo esto es de que muchos cristianos, llamados cristianos, han sido partícipes de eso, y sin embargo es una fiesta pagana, es un derroche de carnalidad, es un derroche de depravación. Uno de los lugares más grandes que se celebra esto es allá en Brasil. Entonces aún la prensa secular ha levantado sus quejas en contra, porque han tipificado a un demonio azotando a Cristo, arrastrándolo por las calles de Río de Janeiro. Entonces, lo que quiero llegar a decir es que un cristiano, un nacido de nuevo, uno que ha sido perdonado, uno que ha reconocido lo que quiere decir pecado, no puede ser partícipe de esas tradiciones, que sí, que llevan años, pero no porque mis antepasados hayan practicado eso. Ahora que vengo yo, habiendo conocido la verdad, no puedo seguir en esa mentira, no puedo continuar en eso,
Por eso es que tengo la libertad de predicar en contra de eso. Entonces, el pecado hace esclavo, y no hay terapia existente que te pueda llevar a hacerte libre de un vicio o de una tradición. La tradición te la quitas tú porque admites que eso es ofensivo a Dios. Te la puedes quitar tú de no seguir bajo esa esclavitud, porque Cristo Jesús nos hizo libres del pecado, libre de la manipulación, del mal en nosotros, porque es preciso que en estos últimos tiempos empecemos a tomar en cuenta en la situación que va el mundo va de mal en peor. El mundo no tiene ya solución. La solución la han rechazado. La solución la sacaron incluso hace décadas de las escuelas. Antes los niños oraban en las escuelas antes de empezar a la escuela. Y las estadísticas dicen que había menos crimen y menos uso y consumo de drogas. Porque habían en esos niños ese temor, ese pequeño temor reverente a Dios. Pero ahora ya no tenemos la libertad de predicar y sin embargo no nos importa eso, porque ponemos nuestras vidas por el Evangelio, porque Él nos libró, Él nos hizo libres de toda esclavitud, libres del temor humano que puedan infundir en nosotros. Somos libres ahora. Eso no quiere decir que debido a esta libertad que nos dio Él, vamos a incurrir en un libertinaje. Hermano o hermana, donde quiera que estés, tú tienes que ser ejemplo de libertad, de que Dios, el mismísimo Dios que ha creado los cielos y la tierra y te ha hecho a ti célula por célula, te ha formado, conoce cuántos músculos tienes en el cuerpo, cuántos huesos te ha puesto en el cuerpo. Él no necesita contarlos, Él ya lo sabe. Y sin embargo, Él, viendo la condición humana, ha venido a hacernos libre a través de su Hijo. Por eso es que predicamos, anunciamos de que aquel que el Hijo hace libre, libre queda para siempre. No es momentáneo. La libertad que el Hijo te da no es momentánea, no es pasajera, es eterna. Ya no estás subyugado al pecado, ya no te dejas controlar por el vicio. Ahora tienes la libertad de decir no. Y cuando dices no, es no, porque la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Adelante, mi hermano. Gracias, pastor. mi hermano. En Cristo nosotros somos libres. Amén. Y esta libertad hay que disfrutarla, hay que mantenerla y hay que manifestarla. El que es libre en Cristo lo puede expresar con sus labios, con su garganta, con sus manos, con sus pies, porque ha sido libre. No nos hagamos esclavos de los hombres. Así es. No nos hagamos esclavos de mandatos de hombres, de mandamientos de hombres, porque Amén. Cristo nos libertó. Amén. Entonces rápidamente queremos ver algunos puntos acá sobre lo que son muchos, pero queremos ver algunos de los cuales Cristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios, vino a hacernos libres. El Señor nos vino a hacer libres, porque el hombre así se sentía, y así hay muchos hoy en día, así se sienten muchos, a veces creyentes y no creyentes, se sienten Amén. así. Cristo Amén. nos vino a hacer libres de la condenación y de la culpa, porque esto le ha funcionado a Satanás, que el Señor lo reprenda, pero le ha funcionado al diablo cuando empieza a culpar y condenar. El hombre se siente condenado, se siente culpable a tal punto que lo lleva hasta el suicidio, a que se quite la vida. ¿Pero por qué? Porque son tretas de Satanás. Así Por es. eso es que por ejemplo, para el creyente para nosotros
disfrutando de esta libertad que tenemos en Cristo, probablemente en algún momento de tu caminar con el Señor le fallaste, pecaste, pecamos, ¿verdad? Le fallamos al Señor. Entonces tenemos que enmendar nuestro camino, tenemos que confesar nuestros pecados, ir al Señor Amén, para amén, encontrar el amén, oportuno aleluya. socorro, dice el libro de Hebreos, para Así encontrar el es, oportuno así es. socorro, Wow. porque abogado tenemos. Vaya, pero el que no es creyente, para que el enemigo no nos acuse, pero el que no es creyente se siente condenado porque probablemente cometió algo fuera de lo normal, se siente condenado porque participó en esto, se siente culpable porque fue testigo de esto y de lo otro. Bueno, entonces a tal punto se sienten en esta condición que no pueden salir de ahí. El diablo les dice: ya no tienes otra oportunidad, así como estás, ya nadie te perdona, ni Dios te perdona. Le pongo un ejemplo, probablemente Dios le esté hablando a esta persona. Le pongo un ejemplo, probablemente Dios le esté hablando a una persona y lo va a escuchar. Hay mujeres que han abortado. Hay mujeres que han abortado y se sienten tan condenadas que dicen: Dios no me va a perdonar lo que hice. Dios no me, y el diablo las acusa y se sienten condenadas a tal punto que se abandonan en el pecado, en las drogas y en la prostitución y que tantas cosas que el diablo destruye su cuerpo. Pero déjame decirte que vino el Hijo de Dios para que verdaderamente conozcas esa libertad. Él viene y te liberta de esa culpa, de esa condenación. Y la Biblia dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Aleluya. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Entonces en Cristo nosotros somos libres. Puede llegar un momento la culpa, porque sí llega cuando nosotros le desobedecemos al Señor y nos apartamos, nos alejamos y le fallamos al Señor. Llega la culpa, llega la condenación, pero aquí dice la Biblia que Cristo viene y te hace libre. En Él estamos completos, en Cristo Jesús está la verdadera libertad, no en ninguna religión. No importa la religión que haya en el mundo, la más bonita, la más grande, la más famosa, la más antigua, no importa. Claramente dice la Escritura: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Para no decir uno: esta es mi religión, esta es mi religión que me inculcaron mis padres. Puede ser la mayor, la más vieja, la más grande, pero no importa. Pero si no te ha libertado el Hijo de Dios, tú eres esclavo. Tú eres esclavo de tus creencias, de tus tradiciones, de todas esas cosas. Pero Cristo quiere hacerte libre, porque para eso vino el Hijo de Dios. Mi hermano Jorge. Amén. Si todavía estás ligado, a ti, hombre, te hablo, si todavía estás ligado, por ejemplo, al alcoholismo, y cada vez que eres confrontado por uno de tus familiares y te dice: ¿cuándo vas a dejar ese vicio? Yo lo dejo cuando yo quiera, dices. ¿Quién no has respondido así? Yo he respondido varias veces en esa forma y he escuchado a muchos contemporáneos míos en el pasado también responder de la misma forma. Pero hoy en día muchos de ellos siguen todavía ligados, atados, esclavizados a eso. Porque tiene que haber un poder divino, maravilloso, único, para hacerte libre. Y eso es lo que el Señor Jesús confronta con todos estos religiosos fariseos, que ellos se creían libres de todo, pero no, estaban atados al pecado, a sus tradiciones. Obedecían más a las tradiciones que obedecer al mismo evangelio, a la misma palabra de Dios, que la conocían perfectamente. Eran esclavos y ellos gritaban que eran libres y estaban atados al pecado. Había pecado dentro de ellos. Y el Señor viene y les encara. Y para terminar de encararles, les dice: vosotros hacéis la voluntad de vuestro Padre.
Sí, de vuestro padre el diablo, les dice. Y debido a esa palabra lo quisieron matar. Y le dice, vosotros me queréis matar porque os digo la verdad. Y muchas veces hay predicadores del púlpito que dicen la verdad y los marginan, empiezan a murmurar en contra de ellos. ¿Cuántos pastores no han sido maldecidos por decir la verdad al pueblo de Dios? ¿Cuántas veces pastores han encarado a hermanos o hermanas que han sido descubiertos en algún vicio, en drogas, en alcoholismo o en adulterio? Han sido encarados y han sido maldecidos. Han salido maldiciendo, murmurando las congregaciones. Pero eso no importa, porque eso es el riesgo que todo siervo de Dios tiene que pasar. No dejarse llevar por eso es la clave. Poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Porque nosotros, si hablamos lo que estamos hablando, es porque el Señor Jesús nos ha hecho libres, libres completamente. Ahora, si yo peco voluntariamente es porque he cedido a la tentación. En vez de reprenderla, en vez de sacarla de mi mente, he cedido a la tentación. Tú que me escuchas, hombre, si todavía tienes el vicio de tomar, y cuando llegas, tu esposa, tus hijos te confrontan, llegas a la violencia, eres esclavo del alcohol y de la violencia. Y tú no tienes ni siquiera la más mínima autoridad para dejar ese vicio. Si tú no vienes a la cruz del Calvario y pides ayuda, no te deseo nada, pero puede que hasta mueras en ese pecado. Por eso dijo el Señor bien claro, si el Hijo de Dios os hiciera libre, libre quedaréis para siempre. No momentáneamente. Hay muchos hombres que vivieron en el vicio del alcohol, las drogas, que vivían en las calles, que vivían pidiendo limosna por el vicio, que eran hijos de algún padre, de alguna madre, eran hermanos de algunos hermanos, y ahora son grandes siervos de Dios, porque Jesús, al que hace libre, libre queda para siempre. Libre, libre de toda esclavitud. El mundo entero está bajo el poder del maligno, dijo el Señor bien claro. Porque el diablo, Satanás, en la única forma que manda a sus emisarios a destruirte es cuando tu voluntad ha sido tomada. Y hay diferentes formas en que el diablo puede tomar tu voluntad. Uno empieza con una copita primero, hablando del alcoholismo. Empieza con una bebida, después entre amigos, y después ya terminas usando en la casa delante de tu familia. El alcoholismo es un vicio. Hablando de los vicios que esclavizan al hombre, la palabra alcohol proviene de una palabra árabe que quiere decir maligna. Toda palabra que se llama algún vicio tiene su significado. Por eso es que esclaviza al ser humano. Por eso es que Cristo Jesús es el único que nos puede hacer libres. A ti, hermano o hermana, que tal vez estás esclavizada a tu carácter, y tu carácter te ha hecho hipócrita, porque cuando vas a una congregación vas con diferente cara. Hermano o hermana, acuérdate lo que la palabra de Dios dice: a quien el Hijo hace libre, libre queda para siempre. Clama esa libertad con la cual fuiste llamado. Clama esa libertad para que seas libre y tengas su cumplimiento total, no parcial, total en tu vida. Amén. Por favor, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Es bien importante que nosotros
todos, ¿verdad? Los que hemos experimentado, ¿verdad? Ese encuentro personal con Cristo, nos demos cuenta, ¿verdad? Cómo está mi libertad en Cristo. Amén. ¿Cómo está mi libertad en Cristo? Si realmente esa libertad está ahí, o se ha vuelto un libertinaje, o simple y sencillamente ya no tengo la libertad como antes. Antes yo podía con libertad hablar de Dios, con libertad, ahora no. ¿Por qué será? Aleluya. ¿Por qué será que ahora Amén. te da vergüenza hablar del Señor? Ya no tienes la misma libertad para hablar cuando hablabas del Señor. ¿Por qué será? Algo está pasando ahí, por lo cual se ha perdido esa libertad. Recuerda que Cristo nos hizo libres, pero es importante que nosotros mantengamos esa libertad en nuestro caminar con el Señor. Van a haber oposiciones, van a haber ataques del maligno, van a haber situaciones en las cuales nos quiere esclavizar y el pecado llevarnos de vuelta a estar en esa condición. Pero aquí la Biblia me enseña, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice: y Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Así es. Nos Amén. Trasladó el Señor, nos libró del dominio de la oscuridad. Aleluya. Porque antes nos dominaba el pecado. Antes, aunque nosotros queríamos salir, queríamos cambiar, queríamos ser diferentes, Amén. no podíamos. Amén. Aunque hiciéramos el esfuerzo que hiciéramos. Amén. Aunque buscáramos al psicólogo más famoso, al al psiquiatra, la ayuda aquí, la ayuda allá, no podíamos, si no es por medio del Hijo de Dios. Amén. Por medio del Hijo de Dios el hombre es verdaderamente libre. Amén. Entonces el Señor nos libró, nos libertó del dominio del pecado, porque nos dominaba el pecado. Hacíamos lo que el pecado, no éramos esclavos. No podíamos salir, ¿verdad? Muchos dicen: este año voy a cambiar, hacen promesas: este año yo sí lo voy a cambiar, cuando nazca mi hijo yo voy a ser diferente. No cambia, simplemente la persona sigue en su misma condición de vida. Si tal vez ya dejó un vicio, vuelve a agarrar otro, o probablemente tiene adicciones a otras cosas, pero lo que estamos hablando aquí es la libertad que da Cristo. Así que es. Él quiere hacerte libre, para que nosotros, de quiera que vayamos, no estemos, ¿verdad?, escondiéndonos de nadie, sino que con libertad nosotros podemos decir: es cierto, yo era antes esto, es cierto, yo antes era un ladrón, era un mentiroso, era mujeriego, era qué sé yo, pero ahora tengo la libertad de decir que soy libre de eso, porque el Hijo de Dios me ha libertado. Entonces aquí el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Él es el único que te puede libertar. Hay quienes, escucha esto, hay quienes tienen muchísimo conocimiento de Biblia. Hay quienes tienen, pero barbaridad de conocimiento en Biblia, pero no son libres. Porque el conocimiento lo tienen, pero no ha llegado el Hijo de Dios para libertarlos. Practican pecados de los cuales se avergüenzan, pecados en los cuales los está consumiendo, los está destruyendo, y con conocimiento. Por eso es importante que venir a Cristo, porque en Él tenemos, aquí dice el versículo, que Él nos libra del dominio de la oscuridad. Cuántas cosas se hacen en las tinieblas, cuántas cosas se lleva a cabo en la oscuridad, hablando de las tinieblas del diablo, que cuántas cosas ahí se llevan a cabo, pero dice que Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Una obra maravillosa quiere hacer Dios en tu vida. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, recuerda que la respuesta es Cristo, el Hijo de Dios. No hay otro medio. Recuerda que Él es el único
único que puede libertarte, romper cadenas, ataduras, no importa qué tan arraigadas estén, no importa cuánto tiempo has venido con ese vicio. Si hoy tú le entregas tu vida a Jesús, ahí donde estás, ahí donde te encuentras, si tú le dices: Señor, estoy cansado de este vicio, de esta maldición, de este vicio, no quiero estar más en esta condición, el Hijo de Dios tiene misericordia. El Hijo de Dios te hace libre para que los días, los años que Él te permita vivir, los vivas disfrutando la libertad que da Cristo. Amén. Porque qué maravilloso aquellos que hemos experimentado esa libertad en Cristo, poder uno expresarle a Él su gratitud, poder anunciar, poder publicar las misericordias y las bondades de Dios. Por eso es que tal vez tú ves personas que están predicando en las calles, están predicando en lugares tenebrosos, están predicando y aún están siendo azotados, se burlan de ellos. ¿Sabes por qué están ahí? Porque Cristo los libertó. No los detiene nada, porque no pueden callar lo que han recibido, porque Cristo los sacó de lo más bajo, y el Señor quiere hacer en tu vida también lo mismo. Probablemente tú puedas decir: yo no tengo vicios, no soy vicioso, no soy vago, no soy como ellos. No importa, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y por eso Cristo quiere que hoy ya el pecado no te domine, sino que sea Él el que gobierne tu vida, que sea Cristo el que gobierne tu vida. La libertad que te está ofreciendo el Señor, la libertad que te está ofreciendo hoy el Señor es también librarte de la muerte eterna, librarte de la muerte eterna, porque ciertamente, ¿verdad?, todos vamos a morir. Todos vamos a morir, pero depende dónde hemos decidido pasar la eternidad. Dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces solamente en Él puedes tú estar seguro que Él te libra de la muerte eterna. Entonces ven a Cristo, Él quiere liberarte. Deja que el Señor rompa esas cadenas, amén, esas maldiciones, amén, generacionales y ancestrales que muchas veces venimos arrastrando, ¿verdad? Tantas cosas del pasado. Cristo quiere hacerte libre. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Hablando a los hermanos en Cristo Jesús, en el libro de Galatas capítulo 5 al empezar dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Uno, conociendo la verdad, que la verdad es Cristo, es inexplicable, y levanto la mano para decir que soy culpable de a veces de volver a veces al vómito, como dice la palabra de Dios, ¿no? No podemos, porque fuimos sellados con el Espíritu de Dios primeramente, y segundo, llevamos dentro de nosotros al Cristo, al glorioso, al que extendió sus brazos, al que fue llevado como oveja al matadero. No salió nada de su boca, Él podía defenderse. Todo eso lo logró Él para libertarnos. Por eso es que claramente les dice a los judíos religiosos de ese tiempo: si el Hijo os libertare, libres seréis para siempre. Y ellos salieron muy prontamente antes de meditar lo que Él estaba diciendo. Ellos se justificaron de que eran limpios, y sin embargo el corazón de ellos estaba lleno de carcoma. Y el Señor les conocía el pecado. En el libro de Galatas responde esto y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por eso es tan importante que en el cuerpo de Cristo estemos unidos por las mismas coyunturas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el congregarnos es bien importante porque nos ayudamos los unos a los otros. Es tan importante de tener esa comunión unánimes con Cristo para que Él se manifieste en nuestras vidas, para que sea cada día que pase en nosotros, Él sea más y más real en nosotros. Debido a la pandemia que ha ocurrido mundialmente, ¿cuánta gente hasta el día de hoy sigue esclavizada por el miedo? Es hasta, por decir, inverosímil pensar que cristianos hoy en día ni siquiera se ve en la gente común y corriente. Cristianos todavía andan protegidos con la máscara, salen afuera, están manejando en su carro y llevan la máscara todavía. Es verdaderamente porque eres esclavo o esclava del miedo, del temor. Y la Escritura dice en el libro de Timoteo 1 o 2 que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en aquel que nos hizo libres. Una de las armas mortales que hoy en día Satanás está usando, y parece que esto fue tan planeado como que está jugándose la última carta antes de que vengan cosas inexplicables para aquellos que no conocen a Dios, porque este mundo ya va avanzando de mal en peor. Una de las cosas planeadas, a mi parecer, es que el diablo ha infundido el temor en todo el mundo. En todo el mundo ha infundido el temor a través del virus que se ha propagado en todas partes. Ha usado esa arma para usar en otras formas también. Pero a nosotros que entendemos que a quien el Hijo hace libre, libre queda para siempre. Esa escritura que no se te vaya de la mente, del corazón. Tú eres una persona, hermano, libre. Tú eres una persona comprada con la sangre que derramó en el Calvario. Hermana o hermano, no te dejes subyugar por el miedo, por el temor, que puede que eso te lleve a algún vicio. La gente que está atada a tradiciones religiosas defienden su tradición porque no quieren apartarse del pecado que los tiene atados. No quieren que el Hijo de Dios los haga libres. Prefieren ir una vez al mes o 2 o 3 veces al mes o en días de festividad a confesarse, a hacer penitencia, salir de la puerta y volver al mismo vicio. Porque no hay vida, no hay espíritu, no hay libertad. Nunca el Hijo de Dios te hizo libre. Sigues esclavo. Amén, hermano, por favor. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor por este tiempo y ya estamos redondeando en esto. Quiero recalcar nuevamente, ¿verdad? Que hoy en día, como decía mi hermano, hay muchos del pueblo de Dios, no se diga de la gente que no tiene al Señor, muchos del pueblo de Dios están llenos de tantos miedos y temores. Así es. Están tan llenos de miedos y temores que los paralizan
y no son libres, y en Amén. Cristo somos libres. Entonces Él te quiere liberar de esos Así es. miedos. Así Que es. están con el miedo, con el temor, que siento que me va a dar esta enfermedad, que ya siento que está iniciando esta otra enfermedad, siento que me va a pasar esto, tengo temor a salir, tengo temor a esto. ¿De cuántos miedos y temores está lleno el pueblo de Dios? Así es, hermano. Y no lo que pasa, y eso es parte de que nosotros no estamos disfrutando de la libertad con la cual Cristo me hizo libre. Yo soy libre del miedo, soy libre del temor. Este miedo, este temor no me va a llevar a mí Amén. Amén. a dejar de hacer cosas. Este temor, este miedo. Y la Biblia dice claramente, ¿verdad? No es pecado que tengas miedos y temores, pero tampoco puedes quedarte en esa condición, porque Así hubieron es. hombres de Dios que Amén, hermano. estuvieron así. Amén. Pasamos Amén. nosotros por ahí. Y Amén. uno de ellos dice en el Salmo 34, Así es. versículo 4, dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Aleluya. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. ¿Qué clase de temores? Aleluya. Una persona llena de temores no puede concentrarse, no se concentra en hacer nada, no puede hacer nada. Es que me va a salir mal, es que yo no puedo, es que me da pena, me da vergüenza, está llena de temores. Pero la Biblia nos dice que el Hijo de Dios vino a darte libertad. Tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser libre de esos temores. Temor a la muerte, temor a quedarme sin trabajo, temor a que me va a dar esta enfermedad, temor a esto, al otro. Tenemos que ser libres. Entonces, para eso apareció el Hijo de Dios. Amén, así es. Entonces, la Así Biblia es. dice, para nosotros, el pueblo de Dios, en 2 de Timoteo 1:7, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor Aleluya. y de dominio propio. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso es de que a muchos están en esa condición, porque no hemos entendido que en Cristo estamos completos, que en Cristo yo tengo esta libertad, que ciertamente voy a tener oposiciones, pero yo voy a pelear contra eso. Entonces dice que no nos ha dado espíritu de cobardía para estar con miedos, con temores, sin hacer nada, paralizado, decepcionado, desilusionado, que ya porque hablaron mal de mí aquí, porque hicieron esto allá, yo no voy a depender de eso. Yo tengo que depender del Señor y estar seguro de lo que yo tengo. Entonces, por eso el consejo de la palabra: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, vamos terminando en esto. Dice la palabra del Señor que el Señor, pues Dios, no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor no te destinó a ti para que todo el tiempo estés en esa condición. Él quiere que disfrutes del Evangelio. El Señor quiere que tú disfrutes de esa libertad con la cual te hizo libre. Probablemente hace cuántos años, no sé cuántos años tú viniste al Señor, pero si por alguna razón volviste al pecado, volviste a las tradiciones, volviste a las cosas de antes, déjame decirte que todo eso te tiene esclavo, y por eso es que no avanzas, por eso es que no tienes ni el mínimo deseo de poder hacer algo para el Señor. Entonces es importante que verdaderamente nosotros seamos libres, y la respuesta es Cristo. Señor, me siento, qué sé yo, que en esta área estoy esclavizado. Hay gente que no puede socializar. Hay gente que probablemente quiera convivir con él, pero no, se siente aislado, se aleja, se va. Hay que vencer eso, porque el Señor a libertad nos llamó. A libertad nos llamó. A la mujer también que está casada, dice. Amén. A la mujer que está casada dice que a libertad la llamó el Señor, para que no esté en ese sufrimiento, para que no esté en ese abuso, si hay casos así. La mujer fue llamada a libertad, no para que sea esclava del hombre. Entonces hay mucho que hablar aquí, pero es importante, el punto principal es que verdaderamente seamos libres.
verdaderamente tú reflejes la libertad de Cristo en tu así vida, es. que reflejes eso donde quiera que vayas. Entonces, donde que lo transmitamos, soy libre porque Cristo rompió mis ataduras. Amén. Cristo Jesús ha hecho una obra maravillosa en mi vida y ahora lo puedo declarar, porque vuelvo y repito, nos hizo libres de muchas cosas, pero en lo más, digamos, lo más poderoso, por decirlo, es el pecado. Así es. Que destruye nuestra vida. ¿Cómo está el hombre hoy en el pecado? ¿Cómo está la humanidad? ¿Cómo está el pecado degenerando al hombre? ¿Cómo lo está destruyendo? ¿Cómo a tal punto que ahora, cómo lo está destruyendo el pecado al hombre? Que a tal punto hoy el hombre dice que está en el cuerpo equivocado. Dice que no es hombre sino mujer, y la mujer dice que es hombre. ¿Será que eso es lo que Dios dice? No, eso es el pecado y el diablo, porque los tiene esclavizados. Pero para eso vino Cristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer las obras del diablo. A libertad nos llamó Cristo. A libertad te llamó. Disfruta esa libertad. Gózate en el Señor. Deleítate en su presencia. Exprésale a Él tu gratitud con libertad. Aún para cuando tú estás reunido en un lugar, expresa tu gratitud al Señor donde quiera que vayas, porque esa libertad la debemos de mantener. No solo un día que vamos al servicio, eso es día con día. Soy libre, no tengo por qué esconderme de nadie. Soy libre, no me interesa lo que digan las demás personas. ¿Por qué? Porque yo sé que en Cristo estoy completo, en Cristo estoy seguro. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Ya para finalizar, hermano, es menester hablar y llamarte a un reconocimiento de que solamente Cristo Jesús te puede hacer libre. Las religiones solamente han causado destrucción en todo el mundo desde el principio de la historia que podemos reconocer. Y todas las religiones te ofrecen algo y ninguna puede cumplir con lo que ofrece. El Hijo de Dios te hace libre, porque Él tiene la autoridad de hacerte libre. Si estás atado, si estás bajo el yugo de algún vicio, de algún temor, hablando al cuerpo de Cristo, de algún temor que tú no puedes vencer, usa la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y di: yo soy libre con la libertad que Cristo me hizo libre. A quien el Hijo hace libre, libre queda para siempre. Al levantarte, al acostarte, y cualquier cosa que te esté poniendo en esclavitud, tú verás que se irá, abandonará tu mente, tu corazón, porque más poderosa es la palabra de Dios que cualquier consejo humano. Por cualquier consejo humano puede uno meterse en muchas otras cosas más, porque solamente el Espíritu de Dios sabe lo que pasa dentro de uno. Y es menester que empecemos a escudriñar las escrituras que hablan, y aplicar a nuestra vida. El Señor Jesús, cuando fue tentado, dijo: escrito está. Usa lo mismo: escrito está, yo soy libre de tal cosa, yo soy libre de esto, yo soy libre del otro. Yo fui comprado con la libertad que Cristo me compró. Él derramó su sangre por mí. Clamo la sangre sobre esta situación. Yo no tengo miedo, porque Dios no me dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes dominio propio. Tú puedes dominar esa situación y mandarla debajo de los pies del Señor Jesús, porque este es el día de salvación para todo aquel que no conoce a Jesús y está esclavizado. Tiene un yugo de pecado sobre él. Este es el día que tú puedes ser libre. Cristo Jesús no hace excepción de personas. Hay miles en todo el mundo que andaban, vuelvo a repetir, en las calles mendigando, tirados por el vicio. Ahora son libres.
son libres, están sirviendo a la causa del evangelio, porque han experimentado vivamente la promesa del Señor Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Amén, hermano. Gloria a Usted Dios. termine. Bueno, hacemos una final oración. Solamente queremos decirte que no estás solo, que el Señor quiere auxiliarte y ayudarte. No importa, ¿verdad? Probablemente te da pena, te da vergüenza, tal vez manifestárselo a alguien cuáles son tus ataduras, cuáles son las adicciones, lo que sea. Ahí está el Señor, ahí donde estás, en esa cama, ahí donde estás en tu cuarto, donde quiera que te encuentres, ahí está el Señor. Él quiere hacerte libre. Él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Así es. Él quiere que tú seas libre, que ya no te estés destruyendo a ti mismo, que ya no sigas en esa condición, que Él rompe, no importa qué tan enraizado está. Él viene para darte libertad. Él tiene todo el poder. Oramos y deseamos que esta palabra para ti, hermano, amigo, que has escuchado esta palabra, recuerda que nadie puede hacerte libre, nadie en absoluto, solamente el Hijo de Dios, porque un mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que puede hacerte libre. Padre, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que han escuchado la palabra. Probablemente hay hermanos que se alejaron, se apartaron, Señor, cayeron en vicios. Señor, ten misericordia, libéralos, Señor, de esa atadura del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de tantas, Señor, ataduras. Señor, que el hermano, la hermana, Señor, se reconcilie contigo, porque hay misericordia, Señor. No importa, Señor, lo que ha pasado, Señor, tú estás ahí dispuesto para perdonar, Señor, en el nombre de Jesús. Y por aquellos que entregan su vida a ti, Señor, aquellas almas, donde quiera que escuchen tu palabra, tú eres importante para Dios. Dios quiere darte una experiencia. Entrégale tu vida al Señor. Él vino a libertar a aquellos que estaban cautivos. Jesús dijo: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para abrir la puerta de las cárceles, para declarar el día agradable, para venir a anunciar las buenas nuevas. Para eso apareció Cristo. Y Él quiere darte libertad a tu vida. Que Dios bendiga tu vida. Es nuestro deseo, nuestro anhelo que Dios hable a tu vida, que obre en tu vida y que seas un hombre nuevo y libre y puedas testificar de la misericordia y la bondad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y te amamos en el amor de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.